Bienvenidos y gracias por conectarnos. Y el tema de hoy es un tema pues muy extrañamente novedoso. Pretensiones absurdas. Muy actual. Muy actual. ¿Ustedes creen que los populistas políticos, los científicos completamente corrompidos, que son instrumentos del mamón y que solo piensan ganar y ganar dinero, no están queriendo embaucar con absurdos, fantasías, ilusiones insensatas? No están queriendo embelesar a las personas, ofreciéndoles lo imposible, como por ejemplo, pues larga vida terrenal. El otro día me quedé asombrado viendo un programa, digo, ¿esto qué es? Que ya el hombre se puede plantear vivir eternamente en la tierra con su cuerpo biotecnológico y con sus constantes intercambios de órganos y renovaciones y como si fuéramos máquinas. No, incluso hasta las máquinas acaban en la chatarra, o sea, que es el cementerio de las máquinas. Y así pues estamos viendo, tienen un gran problema con los móviles, porque para poderlos reciclar, y con todas las máquinas, pero embelesan y sacan unos robots que están súper ya evolucionados, desarrollados, tecnificados, ¿para qué? Para asombrar. Es decir. Y ya hay personas que se están implantando chips en su cuerpo, incluso en el cerebro, para potenciar más su productividad en esa ansia de ganar más dinero o de conseguir siempre ser el mejor, el primero. Pero hay otras necedades y absurdos megalómanos que nos están queriendo inculcar, como que existen alienígenas. Bueno, entonces ya mentalizar de que existen alienígenas, mentalizar de que hay vida en otro planeta, como han encontrado agua en todo el cosmos, que antes no lo sabían, cuando en la Biblia está escrito desde hace miles de años, en toda la creación, porque del agua creó Dios. Del agua salió todo. Lo creó Dios del agua. Dios hizo primero una bola gigantesca de agua. Y eso es Génesis 1. Y como dice además el apóstol Pedro, del agua creó Dios todo. Entonces, pues ya, pues como hay agua tiene que haber vida. Pero perdónenme. Pero yo sí estoy de acuerdo con que hay alienígenas. Sí, claro, ya sé por dónde vas. Explícalo, yo también, en ese aspecto. Yo creo que sí, que hay seres espirituales que están ahí arriba, están en los astros, están en todo el universo. Y son demonios y son ángeles, por supuesto. Ángeles caídos, claro. Son extraterrestres, pero son también intraterrestres. Suben, bajan, hacen desastres aquí en la Tierra y luego siguen moviéndose en las esferas celestes, como dice Efesios 6, bien claramente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y multitudes de ejércitos celestes. Es decir, y que son los ejércitos de Satanás. Pero sí, fíjense. Pero también Dios tiene ángeles y tiene también multitud de ejércitos también. Tiene el doble, porque una tercera parte se rebeló contra Dios y siguió a Satanás, como fueron ángeles caídos, pero 2/3 partes siguen. Va a haber manifestaciones y son más los que están con ¿no? nosotros que los que están contra nosotros. Y vamos a ver manifestaciones diabólicas y manifestaciones angélicas, por lo tanto. Y también hay otro factor también. Están hablando de efectos
audiovisuales tan potentes y tan poderosos que van a conseguir aterrorizar a la gente como hizo Orson Welles, ¿no? ¿Te acuerdas ese programa que hizo Orson Welles en la radio que aterrorizó a Nueva York, me parece, solamente hablando de extraterrestres que estaban aterrizando y la ciudad entera se entró en pánico? Por lo tanto, ahora lo tienen mucho más fácil para conseguir aterrorizar a la gente porque creo que tienen unos medios que engañan de una forma poderosísima. Yo me pregunto si el fundador de Walt Disney se congeló y muchos otros se han congelado. ¿Ustedes creen que no han probado a descongelar a alguno para ver si funciona? Pues claro que habrán descongelado a uno, no a varios, porque tienen que saber si eso funciona. ¿Y qué pasó? Como pescadito congelado. No han vuelto a la vida, muertos. Por otra parte también... Entonces no dicen nada, no cuentan nada. Y de hecho, ustedes no se extrañan de que ya no esté de moda la criogenización. Ahora lo que quiere estar de moda es la supervivencia sin morir. Antes de la muerte. Superar la muerte. Es decir que, pues todo esto, ¿por qué? Porque los que quieren gobernar como tiranos no tienen escrúpulos, infunden absurdos, fábulas imposibles a los incautos que caen en esas trampas creyendo que va a poder ser, que van a poder seguir disfrutando carnalmente, indefinidamente. Y eso es el grave error. Para afirmar estas absurdas teorías científicas, ya que hay vida fuera de la Tierra, y incluso a saber en cuántos planetas hay civilizaciones y bueno, toda clase de seres vivientes mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros, bueno, pues ya está claro que es muy fácil hoy crear un muñeco o un híbrido o un monstruo. Ya los han creado. Que estarán creados. Yo creo que Hitler ya hizo sus mezclas de especies y sus monstruos y ahora seguirán experimentando igual que hizo. Y entonces te presentarán, como suelen sacar esos muñecos de plastilina o de goma gigantescos con los ojos muy grandes y bueno, monstruitos, como si fueran alienígenas, ¿no? Y de hecho, en estos viajes a la Luna y a Marte, pues mañana vendrán diciendo, traemos muestras de que hay células vivas en la Luna y en Marte, donde hay agua. China ha dicho que va a la Luna, al Polo Sur, a la zona sur, porque es donde más agua congelada hay. Claro, y querrán beber agua limpia, porque ya la del planeta parece que está contaminada, cumpliéndose profecías de maldición, no solamente por la falta de ética ecológica de los seres humanos despiadados en consumir y tirar. No solamente por eso, sino porque Dios está queriendo soltar la peor contaminación que puede haber, que es la que producen los volcanes, la que producen los terremotos y la que producen pues los rayos y truenos y bueno, las devastaciones, ¿no? Como son los incendios. Y eso está profetizado bíblicamente en la palabra de Dios como quebrantamiento divino. Pero ¿cómo van a tener células? Pues las llevan de aquí, hacen allí un paripé de cultivo y se las vuelven a traer. Hemos traído células. Resulta que la célula primaria, que todavía existe en la Tierra, ameba, ya estaba allí también, en ese caldo de agua de Marte o de la Tierra. Perdónenme, el caso es seguir intentando matar a Dios, lo cual, qué absurdo. Es el absurdo supremo, el mayor de los absurdos del ser humano es
la declaración de la República Francesa, Dios ha muerto. ¿Y qué es lo que quieren a toda costa? Y bueno, pues las consecuencias son pues, que Dios no es el que está muy vivo, es el único que vive para siempre y desde siempre, y el que es por sí mismo, y da el ser, el existir a quien quiere, y como quiere, y cuando quiere, y durante el tiempo que quiere. Leemos Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos viendo la denuncia bien clara del absurdo que es la soberbia humana, la absurda que es la necedad supina, y como que diciendo, me da igual, si Dios quiere, no existe, si Dios quiere es si yo quiero. Como un político que, bueno, pues no sé por qué Dios está, bueno, de alguna manera está teniendo paciencia para darle un buen toque, que dijo, las mujeres que quieran abortar, abortarán si quieren, aunque Dios no quiera. Aunque Dios no se lo permita, dijo. Aunque Dios no se lo permita, pues eso no quiera. Como si Dios no tuviera si poder. Dios no tiene ninguna, no tiene parte ni arte, ¿no? Ni Dios, creo que fue la frase, podrá impedir que una mujer que quiere abortar, aborte. Ay de ti, insensato, ten misericordia de este hombre y no lo fulmines, porque ese es el absurdo de la soberbia. ¿A qué nivel puede llegar? Megalómano de la soberbia humana. Pues ahora surgen constantemente nuevas ciencias, ¿no? Que uno alucina, por ejemplo, que ya las llaman ciencias y que no lo son absurdas, como la psicología dinámica. La psicología dinámica, estudio de la influencia sobre el individuo que ejercen las fuerzas externas dinámicas, como ruidos, y lo otro. Psicología dinámica. Bueno, el magnetismo, de la atracción de los planetas, no cabe duda que la gravedad, todos estamos afectados. ¿Y qué van a hacer con la psicología si la psicología es el mayor de los fracasos del ateo fundamental, el judío Sigmund Freud? Que lo que dijo que el problema del hombre es que enferma porque frena su libido. Sí. Hay que darle rienda suelta a la carne, satisfacerla para que no haya, pues eso, frustraciones, rechazos y sufrimientos, padecimientos por contención. Pobre hombre. Y bueno, pues si ya la psicología no es una ciencia, porque la psique, ¿quién puede hacer un tratado del alma? Del alma humana. ¿Quién? Solo Dios conoce el alma humana y solo Dios puede meter la mano en el alma del hombre. Pero claro, como hay que especular y sustituir a Dios, pues psicología, psiquiatría. Perdóneme, yo lo siento, pero llevo 43 años trabajando con drogadictos, alcohólicos, personas que han sido destrozadas anímicamente en sus almas por el pecado y por el mundo y por sus familiares, etcétera, y por los demonios. Y no he conocido ninguno que haya recibido liberación y sanidad a través de psicólogos o de psiquiatras. Podrán haber calmado con calmantes, con droga, sus obsesiones, pasiones, bueno, pues sus manías persecutorias, pero no le han resuelto el problema de la raíz, que es espiritual. Y bueno, pues siguen habiendo ciencias nuevas, como por ejemplo, pues está también
la sociolingüística. Toma ya. La sociolingüística. Claro que el lenguaje influye y es una arma de guerra y es un arma de proselitismo y de dominio. Lo estamos viendo. De unidad y de división de las dos cosas. Claro. Mira en Babilonia cómo el Señor divide al ser humano por medio del lenguaje. Todos tenían el mismo lenguaje y eran una piña y desafiaban a Dios con la Torre de Babel. Y Dios les divide en lenguas para que ni se entiendan y les rompe todo ese imperio. En cambio ahora quieren monopolizar la lengua. Así que fíjate dónde van estas, porque claro, estos son sociópatas, es sociolingüismo, pero claro, con estas nuevas ciencias descubren la capacidad de dominar, de proselitismo y de excluir a las personas, que es obra del diablo, obra del orgullo nacionalista. Pero ¿cómo puede ser que en un mundo global exista ese fanatismo nacionalista ridículo, minúsculo, de un territorio pequeño? ¿Cómo puede ser? ¿Eso qué es? Eso es un absurdo megalómano. Ya decía Einstein que el nacionalismo es el sarampión de la sociedad. Entonces, claro, pero sin embargo ahí están, a muerte. ¿Por qué? Porque les han clavado ese orgullo nazi, como el de Sabino Arana, que llegó incluso a analizar el grupo sanguíneo vasco y decir que no tenga este grupo sanguíneo es paqueto, son África para abajo. Y empezó, vamos, quien lea a Sabino Arana, fundador del PNV, del nacionalismo vasco, pues se horroriza, pero no quieren decir nada de eso. Siguen honrándole, venerándole como padre de la nación, pero no quieren hablar de sus barbaridades, de sus absurdos, que ahora pues se han fermentado y llega a la parusía, al paroxismo de la locura, después de estar en la esquizofrenia mucho tiempo, ¿no? Sociolingüismo, pues fíjate tú, que, bueno, pues... ¿En categorías de ciencias? ¿Quién se la ha dado? Dice de forma sincrónica y diacrónica. Yo es que alucino cuando me meto e investigo y digo, madre mía, qué analfabeto soy, ¿no? Para no haber entendido estas ciencias, ¿no? Que estudian la reacción en el lenguaje, con la sociedad y tal. Somos más antiguos, Miguel. Somos muy antiguos. Somos muy antiguos nosotros, sí. Somos muy clásicos. Nosotros queremos tener la lengua celestial, las lenguas del espíritu, las lenguas del amor. Y no tenemos un apego fanático por el castellano, pero desde luego que vamos, solo faltaba que quieran imponer otros lenguajes raquíticos a los que hablamos una lengua que es internacional y mundial y la segunda del mundo. Además, lo trágico es que ellos sufrieron esa persecución por hablar su idioma, la sufrieron. Y ahora que tienen libertad, ¿por qué quieren hacer lo mismo con el otro idioma? O sea, se trata de buscar un equilibrio y la verdad. Ahora tienen su idioma, bueno, pues respetar también el idioma. No, si es que alguno incluso se habrá pensado que el idioma del nuevo orden mundial va a ser el vasco o va a ser el catalán, que esa será la lengua que se tiene que hablar en toda la humanidad. Ya quieren meterla en la Comunidad Económica Europea para que se hable allí. Bueno, son absurdos megalómanos de personas que están trastornadas, porque no se puede explicar de otra manera, ¿no? Dice Salmo 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Yahvé he esperado. Vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias.
vamos a ver. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues la cuadratura del círculo. Es que vamos, variedades ilusorias es como que se formen naciones dentro de España y se convierta España en una república de repúblicas nacionalistas o una nación de naciones, lo cual significa que ya no es España, sino naciones que además encima en esa diferenciación de distintas niveles, que es lo que es multinivel, para que los que son supremacistas y que están acostumbrados a vivir opulentamente y a dominar en su soberbia, pues sean las naciones pues preponderantes y privilegiadas, y las demás, pues eso, a pagar sus despilfarros, como pretenden los catalanes ahora, que Madrid pague su déficit de 90.000 millones. Después de haber estado queriendo decir, España nos roba, España nos roba, España nos roba, pero por favor, y lo que han hecho es esquilmar los fondos de ayudas extraordinarias del Estado. Y veremos a ver qué acuerdos se pueden hacer entre las comunidades autónomas para que pueda haber un respeto y que un español sea lo mismo en Bilbao que en Cáceres, lo cual, vamos, hoy es de una diferenciación pues tan brutal, porque ¿dónde está realmente lo que es el sentido común? No, por cobardía, por complacencia política y por falta de dignidad se hacen acuerdos discriminatorios que son absurdos. Y bueno, estamos a esperar a ver qué es lo que el señor... ¿Sabes qué pasa? Que lógicamente repetir lo que pasó en el 36, pues nadie quiere llegar a eso, y sin embargo son los mismos perros con distintos collares, y en realidad son los mismos demonios que están manifestándose, porque la guerra del 36 viene por estos nacionalismos. Pero imagínate tú que había en la Segunda República, la Segunda República, que es la que están fanáticamente queriendo reivindicar los comunistas de España, que han contaminado al socialismo, que ya ha dejado de ser el Partido Socialista, y se ha hecho, pues eso. Es como una religión el socialismo, nadie deja de votar, aunque estén convencidos, aunque Sánchez sea lo peor para ellos incluso, sí, aunque, no importa, aunque les salgan cuernos y fuego por la boca, muchos les seguirán votando. Así que es como una religión. Yo creo que ya dejemos en Andalucía perdieron todo su cuartel general. Pero mira, ahora siguen 7 millones de españoles en cualquier han votado, caso, a pesar de todo. Lo que es importante denunciar los absurdos. Lo que no es sentido común. Denunciarlos. No se puede pedir peras al olmo. No se puede hacer comulgar con ruedas de molino a las personas, que es lo que han hecho las religiones durante milenios, ¿no? Y que quieren seguir haciendo. No se puede aceptar el absurdo, por ejemplo, del fanatismo islámico, de que todo el mundo tiene que doblar su rodilla ante Alá. Es un absurdo, porque Dios no va a permitir que su remanente de fieles, de hijos, caiga en esa sentencia fatídica. Y así sucesivamente. La historia está llena de absurdos desde el principio, ¿no? Y pues bueno, vamos a leer Jonás 2:8, ¿qué dice? Viene a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Él está dentro del vientre del gran pez, y dice: los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Y continúa diciendo más: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí,
porque la salvación es de Yahvé. Vanidades ilusorias, vanidad de vanidades y todo vanidad, humo, fantasías. Ese es el populismo. Pero las personas ignorantes, las personas que no conocen la verdad eterna, las verdades de Dios, las personas que están ciegas por su egoísmo, su concupiscencia, que también por su soberbia y su orgullito humanista, que desde luego no llega a las dimensiones gigantescas de la soberbia de los Illuminati, de los mamones que gobiernan el mundo, apóstoles de Satanás, ni tampoco a esa soberbia de los políticos que quieren dominar el mundo, esa soberbia norteamericana de que quiere ser el gran hermano de toda la tierra, y ahora quiere que se consiga imponer una nueva vacuna porque ha salido una nueva cepa, porque no sé qué, y que quiere dominar a cualquier precio, aunque sea utilizando a la CIA para organizar guerras y guerras y guerras, como ha hecho siempre. Desde la guerra del opio no, esos fueron los ingleses, pero a continuación, heredando el sistema del MI6, del servicio británico de inteligencia, que también pues instigó guerras para potenciar sus hermanas petroleras. Entonces, son absurdos que acaban ¿cómo? ¿O acaso no era un absurdo Hitler con su pretensión de controlar el mundo, de dominar el mundo? Pues no ha dejado de funcionar. El Satanás lo indujo en Nimrod, en Nabucodonosor, en los emperadores romanos que se proclamaban dioses, y resulta que ahora lo inducen los seres humanos. Y yo me pregunto, esta pobre, por ejemplo, se me viene a la cabeza de Shirley MacLaine, esta actriz, pobrecilla, pues corriendo por la playa semidesnuda, gritando: ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¿Dónde estás? Diosecita, ¿dónde estás, pobrecita? Que Dios tenga misericordia de ella. No sé si vive o no, que sí, no sé. Pero si vive, a ver, ahora ese Dios, ¿en qué se está quedando, no? Y así, todos los endiosados. Así que nos están hablando de la inteligencia artificial para aterrorizarnos, que va a llegar a ser A dominar al hombre, ¿no? el dios del mundo, la ciencia diosa, la tecnología, ¿no? Y se presenta pues como un ente que puede independizarse, puede tener vida propia. ¡Hala! No importa si también por casualidad vino una chispa y se produjo vida en una sopa de agua, pues también, y por casualidad, así se multiplicó y por casualidad se fue transformando. Son transformers todo. Evolucionando no es transformismo. Y como que le digan a un joven que tiene que amputarse su aparato sexual porque para ser feliz, cuando después de muchos de ellos dicen: de felicidad nada, o al revés, a una mujer. Todos estos absurdos son armas satánicas que ofrecen los especuladores económicos principalmente, y luego los dominadores políticos ideológicos, con esta religión babilónica que quieren implantar en toda la tierra. Inteligencia artificial sin límites, es decir, que puede autoprogramarse y evolucionar también. El caso es seguir con la teoría de la evolución. Ella ya puede seguir evolucionando por sí misma y acabar siendo pues mucho más perfecta que cualquier ser humano, en todos los sentidos. Menos mal que en las películas de ficción al final los buenos la vencen, la destruyen.
a la máquina. Sí, Terminator es así. Oiga, Menos mal. Pero es que ahora lo que plantean es que no, que puede ser tan perfecta que el hombre se convierta en un esclavo de la máquina. Bueno, que ya están consiguiéndolo con millones de esclavos del iPad, del teléfono y yo qué sé. Lo que pasa es que el que maneja la máquina es un hombre y el que maneja al hombre es el diablo. Bueno, Así que... encima no le dan límite. Esa máquina es eterna, tiene el infinito, es el infinito. Evolución hacia el infinito. Salmo 36, del 1 al 4, leemos. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, y de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, y el mal no aborrece. Sí, el absurdo es la falta de cordura. Ha dejado de ser cuerdo, no tiene sentido común ni dominio propio, no tiene ningún conocimiento del bien y del mal, ya no discierne, ya está desquiciado completamente. Y entonces se alimenta de absurdos y propone absurdos. Imagínate tú lo de la aldea global con el mundo. Anda, consigue una aldea global con todos estos monstruos tiranos que gobiernan multitud de países y que no tienen escrúpulos de que se mueran sus ciudadanos de hambre, pero ellos amontonando riquezas, despilfarrándolas y, bueno, sin conciencia. Ahora, pones de acuerdo ahora con otros. Pones de acuerdo. Sí, les dan su parte, sí les llenan bien el cazo. ¿Sabes cómo los va a poner de acuerdo el anticristo? Sí, ¿cómo? A cortar cabezas como se cortan pollos. Ya. Bueno. El que no se ponga de acuerdo a la fuerza. Así fue Hitler, así y Stalin. Eso va a ser. Lenin, Stalin fue terrible, mató de hambre a 5 millones solo de hambre, pero luego fueron más de 60 millones de las purgas que él hizo con los que se rebelaban un poco contra él. Y hay gobernantes de nuestro país que son estalinistas, leninistas y estalinistas, y que encima, pues hoy hasta presumen de ello. Y toda Latinoamérica va camino de eso, entonces qué absurdo, una aldea global es imposible, pero sin embargo, esos absurdos e imposibles, el Dios de lo imposible, los cambia por una tremenda bendición y gracia. Cuando Jesucristo reine 1000 años en la tierra, ¿cómo será toda la población mundial? Un pueblo, una nación, un reino, una familia. Y habrá paz, porque habrá atado el Señor a todos los demonios, y porque no quedará ningún inmundo que gobierne en ninguna parte del planeta. Decía Stefan Friars, ¿no? Dice, lo de la aldea global es absurdo. En las ciudades han vuelto a nacer las tribus. Cada vez más divididos, sí. Los grupos, las bandas. Aldea global en París, vamos. Sí. París ya es una aldea global, todo París. No, ya. París lo que es un conglomerado de tribus, los pakistaníes, los hindúes, los mormones, los tal, y sobre todo los musulmanes rodeando París o formando guetos para imponer la sharia que ya han querido imponerla y que van logrando avances, ¿no? Y para imponer sus kebabs y su cultura y alimentación musulmana. Así que, ¿dónde está la tribu? ¿Dónde está la aldea global? No, tribus enemistadas, enfrentadas entre ellas, y por lo tanto guetos diferenciales. Sí, el plan de dominar todo el mundo es muy viejo en la historia humana, especialmente
pues con las apariciones de los super anticristos, de los cuales el primero fue Nimrod, y después podemos ver a otros, el segundo fue un emperador egipcio, y el tercero fue Nabucodonosor, el cuarto Darío, etcétera, y así luego los endiosados que exigían adoración a sus ciudadanos, emperadores romanos. Esto es alucinante, ¿no? Los anticristos. Pero es curioso que hay multitud de pequeños anticristos que no tienen la oportunidad de llegar a dominar en esa forma, pero quieren participar de esos dominios para llevarse la parte alícuota de ese imperio. Y son anticristos afines. Y ahí medran, y ahí consiguen puesto político. Son las zarzas de las que habla es cuando los distintos árboles les dicen, les quieren poner a reinar, ¿no? Y ninguno quiere dejar de ser lo que son. Solo la zarza quiere reinar sobre todos. Y yo creo que es la realidad de nuestros días. Zarzas sí, que arden y que queman. Bueno, es la egolatría del ser humano que se infundió con la madre de todos los pecados, que es la soberbia que infundió Satanás en Eva. No moriréis, seréis como Dios. Y esa egolatría, pues, la tiene todo ser humano que no ha sido circuncidado en su corazón, que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Será más o menos desmedida. Incluso en algunos la pueden controlar y aparentar educación y por dentro tener un trono de su ego sentado en su alma, siendo dioses de sí mismos, ¿no? Pero esa es la madre de todas estas perversiones absurdas, pretensiones satánicas inducidas a sus incautos y esclavos. Y esto lo que dice sobre, por ejemplo, todos estos Illuminati, todos estos mamones, apóstoles de la economía salvaje, cruel, implacable, que son los que realmente dirigen el mundo. No son los presidentes de los países, ellos ponen a los presidentes. El mamón es el que manda. Ese es el principal generalísimo general del ejército de Satanás. Y luego están ya la información, que era el cuarto poder, ahora pasado a ser el segundo. Y ellos controlan esos medios de comunicación con el dinero. Y son los que ponen presidentes y quitan presidentes y reyes y gobernantes. Y a estos les dice Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día, porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La soberbia es lo que más repugna a Dios. Es repugnante para Dios y es repugnante para cualquiera. Nos produce realmente repugnancia la soberbia ajena, aunque la nuestra, pues si la tenemos, nos hemos adaptado, la llevamos como un inclino en el alma y en el cerebro, ¿no? Pero si hemos sido liberados de ella, guardémonos de los soberbios, porque son implacables. Y si no se arrepienten, no les eches perlas a esos cerdos, porque te pisotearán. Eso dice Jesús. Se habla de esos cerdos. Son esos seres humanos soberbios que no quieren arrepentirse, que no quieren saber nada con Dios, aunque les cueste toda clase de tragedias y sufrimientos. Y bueno, pues están condenados, ¿no? Dios no va a tener misericordia, dice, de los soberbios, sino de los humildes, ¿no? Y el plan del Omnipotente es precisamente librarnos del orgullo, de la soberbia, que son los padres de todos los pecados, y poner en nosotros la mansedumbre y la humildad de Jesús. Y
por eso es la enseñanza principal que Jesús da a sus alumnos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única vez que dijo aprended de mí, de aquel que pasaremos la eternidad aprendiendo maravillas y maravillas. Sin embargo, hizo énfasis ahí. Y qué hermoso cuando le dejamos, cuando nos damos cuenta de la repugnancia de nuestro orgullo, cuando nos damos cuenta del absurdo, la falta de inteligencia que es la soberbia. Decimos, qué asco, qué indignidad. Yo no quiero ser así. Eso es el arrepentimiento. Entonces, Señor, ayúdame. Y ahí viene Isaías 13, del 11 al 13. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro de Ofir, y más que el oro fino al varón y al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Yahvé de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Ese texto lo he puesto en la palabra profética. Cambio climático, ¿no? Cambio climático. Sí, que ese es el cambio climático ya total. Los polos se moverán, se desharán los polos, y se desaparecerán islas y multitud, o todas, no lo sé, pero multitud de islas, como está profetizado además en varios pasajes, y las costas se anegarán y serán destruidas, sobre todo las ciudades más pornográficas y perversas de la tierra, como Nueva York, que ahora mismo es la capital. Está el trono de Satanás en Nueva York, que cambia de lugar, pero ahora está en Nueva York. Pronto cambiará, y quizá esa sea una de las maneras. Pero para que hablen de cambio climático, toma cambio climático. Dios moverá la tierra. ¿Cómo? Hará que se muevan los polos de la tierra. Pues puede ser con ese cometa purificador que dicen que viene hacia la Tierra y que es gigantesco, enorme, y que no golpeará la Tierra, pero que al pasar cerca de ella la va a mover. Ya hubo un conato de movimiento con un terremoto en Chile. Se movió un pelo. Algún grado, sí. Dice. Algún grado. Entonces fue un aviso, y hay que entender los avisos proféticos, ¿no? Y ahí fíjense que profecía, cambio climático, tómalo, pero ustedes quieren cambio climático, reconocerlo, pues van a reconocerlo, pero no por la manera que ustedes lo quieren utilizar para dominar y enriquecerse, sino por castigo de Dios. Decía Lafayette, en realidad lo que resultaría absurdo sería tener una sola vida. Y ese es el absurdo existencial que cualquier ser humano que reflexione, filosofe, se plantea. Pero ¿cómo? Estoy aquí en este mundo, no sé ni cómo he venido, no he hecho nada para venir. ¿Y a dónde voy después de la muerte? Esto es una carcajada y me tengo que morir porque veo que no hay otra. No sé cuándo, ni dónde, ni cómo, me tengo que morir, ¿y después qué? Y muchos dicen, no, es que luego no hay nada, como un perro al hoyo, no hay nada, luego no hay nada. Pero repugna a nuestra alma, porque dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre lo desprecie. Eternidad de Dios. Pero claro, hay vida después de la muerte, pero ¿dónde? ¿En el infierno o en el cielo? Esa es la cuestión. Así que debemos orar así. Salmo 94, del 1 al 7. Yahvé, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Yahvé, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan. A los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Yahvé, ni entenderá el Dios de Jacob. Por eso pronto sucederá lo que dice en Malaquías 4, del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos,
no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Castigo, condenación, juicio condenatorio o salvación, bendición, vida eterna, familia de Dios. ¿Qué escogemos? Fui insensato durante 34 años y no quise, me resistí. Pero gracias a la misericordia de Dios he podido entender que no hay otro camino que pueda ser sabio, perfecto y que nos lleve al cielo, que no es Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. No hay más, no hay otra. Decide, ni religión ninguna, ni filosofía, ni política, ni dinero, ni ciencia. No hay nada que nos conduzca a buen fin. Y por eso prefiero orar con las palabras de Salmo 36, 5 al 12 para terminar. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que, empezaba en el principio y ese es el 5. Yahvé, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Yahvé, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, no podrán levantarse. Amén. Seamos sensatos y nunca nos dejemos atrapar por absurdos. Nunca. Sí podemos creer en los imposibles milagrosos de Dios, que los demuestra cuando los hace, y hace continuamente. Esos no son absurdos. Para los incrédulos esos son absurdos, aunque vean que se producen. Absurdos, diabólicos, cero. Oremos al Señor. Señor, gracias. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos para que podamos estar guardados en tu camino, Señor, que podamos llegar a la meta en fidelidad a ti, Señor, que tú puedas brillar a través nuestro, ser tú la luz que guíe nuestros pasos en medio de esta oscuridad. Haz tu voluntad preciosa en este país, Señor, que sea tu voluntad. Pero seguimos pidiéndote que cierres la boca de los inicuos, que sigas, Señor, desnudando tu brazo y manifestando que tú reinas y que tú estás por encima, Señor, de todos los inicuos y que no podrán reírse de ti, Señor. El impío será, Señor, eres tú el que te burlas de él, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, y danos las fuerzas y levanta hombres y mujeres en este país que te busquen y que te sirvan. Despierta conciencias, despierta hombres y mujeres que te respeten y que te busquen. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotros hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.